Sí, ¿va a poder continuar o retomar? Sí. Bueno, sí puedo. entonces ya escuchamos porque ya habíamos comenzado con otro tema, pero como usted ha dejado por razón de conexión en suspenso, entonces continuamos con la lectura y luego con el comentario. Usted recuerda dónde estábamos, justamente en un momento clave en el que se escucha un comentario del narrador, claro, un comentario posterior. Este es un cuento que está evocando un hecho y ya ha ocurrido, ¿no? Y que todo esto se ha desencadenado después de que el narrador ha roto una carta que le envió Bárbara, que él nunca pudo leer porque estaba escrito en polaco. Muy interesante desde ese punto de vista. El relato plantea problemas de comunicación, pero claro, pocas veces hemos tenido oportunidad de conocer Varsovia, mejor dicho, a través de la literatura, ¿no? Gracias a la literatura. Polonia es la tierra del famoso Papa Juan Pablo II. La capital es Varsovia, de manera que tiene una ambientación basada en lo real, en lo histórico, este cuento. Prosiga, por favor. Si no me equivoco, esa es la parte inicial. Sí, es cuando dice, justo han llegado al dormitorio de Bárbara, ahí está. Ahí hace un comentario el narrador. Okay, una cama, dice. Ahí en ese momento. Una cama. Ya, ok. Sí, ya, lo recuerdo. Gracias, doctor. Ya. Sí, dice, el narrador evoca el ingreso a la vivienda y el recorrido que hicieron hasta llegar al dormitorio donde se supone que se realizaría el encuentro amoroso en aquella cama estrecha, pero que asume un gran significado en ese momento, como lo comprueban las siguientes palabras del joven. Cito, una cama. Qué largo había sido el camino para llegar desde nuestro primer encuentro hasta ese pequeño espacio, tan escueto como una tumba, pero tan suficiente, donde al fin nuestros cuerpos hablarían un idioma común. Así es. De la cita. La ilusión por la inminencia del momento íntimo continúa para el narrador porque, cito, Bárbara se quitó el vestido y avanzó hacia la cama, pero en lugar de tenderse en ella, la contorneó. Y se precipitó hacia un enorme ropero, hablándome en polaco, sin preocuparse en que yo la entendiera, y abrió bruscamente sus puertas. Fin de la cita. A partir de ese momento, Bárbara tomó la iniciativa, pero no para seducir al joven, sino para realizar una sesión de exhibición de la media docena de faldas que guardaba en su mueble. Se tomó tan a pecho su tarea que exigía a su sorprendido acompañante que compruebe la calidad de la tela o de los diseños de las prendas. Concluida la sesión, Bárbara buscó la aprobación del observador y no se sintió enteramente satisfecha, sino cuando este hizo el siguiente comentario, cito, bonitas faldas, añadí, lindas, muy bellas, beautiful, muchas faldas, lindas faldas, fin de la cita. Hay humor en este relato. Bueno, dice, para Bárbara, el objetivo del viaje hasta su casa se había cumplido plenamente, por lo cual después de extraer una blusa de su ropero y de ponérsela, le comunicó a su compañero que debían retornar a Varsovia. Y en efecto, lo hicieron de modo veloz, desandando todos los lugares por donde habían pasado horas antes. Durante el retorno, la joven lucía contenta, mientras que el narrador, sin duda, se encontraba frustrado porque las expectativas de vivir una experiencia amatoria se habían esfumado de un modo risible y patético. Y luego de ese chasco, ¿no? Chasco, como lo llamaría Ribeiro, y terminado el congreso, todos los jóvenes, cito, partíamos de vuelta a París. Fin de la cita. Pero Bárbara no fue a despedir a su amigo y solo meses después este recibió la carta que 10 años más tarde destruyó. Bárbara, en ese
pues, el testimonio de una experiencia amorosa frustrada, como ocurre en Papeles Pintados, de este mismo libro, y en Una aventura nocturna, relato de otro libro de Ribeiro. Las ilusiones de tener un encuentro amoroso con una pareja a la que se desea se truncan y dejan al protagonista con una incómoda sensación de desencanto. Y en Bárbara, esta desilusión es mayor porque se verifica en el dormitorio de la joven y al lado de la cama donde debía producirse la consumación sexual. Todo hacía pensar que los jóvenes gozarían de una intimidad satisfactoria, pero esta no se produjo porque la joven, en contra de lo que espera el narrador, se dedica a lucir sus prendas y parece ajena al deseo sexual que en ese momento, sin duda, invade al otro protagonista. No es fácil encontrar una explicación a la insólita conducta de la joven en ese momento del clímax erótico, pero quizás su respuesta atípica se deba, en parte, a su pertenencia a otra cultura y a las dificultades de comunicación idiomática que son evidentes en varios pasajes del relato. Según Elmore, 2002, se puede conjeturar que, cito, el modelaje clandestino de Bárbara involucra cierta resistencia hedonista y fantasiosa frente a la ploma monotonía impuesta por el régimen estalinista. Fin de la cita. Finalmente, y como dato escondido absoluto, queda el enigma de saber qué decía en la carta escrita en idioma polaco que Bárbara envió algún tiempo después a su amigo. En esas líneas estaría la explicación de su inesperada conducta aquel día en su dormitorio, o ignorando aquel suceso que para el narrador fue frustrante. Se referiría a otros asuntos que nada tenían que ver con, entre comillas, el modelaje clandestino que realizó ante los sorprendidos ojos del narrador. No hay forma de saber qué mensaje le dio Bárbara a su eventual acompañante en aquel Congreso de la Juventud. Sí, bueno, muy bien. Entonces, ahí tiene el relato, señorita Yangali. Le agradeceríamos algunos comentarios suyos, algún aspecto que quiera usted subrayar, sobre todo teniendo en cuenta que las personas son jóvenes y proceden de diferentes países, tienen problemas de comunicación, sobre todo porque no tienen un idioma en común que ambos dominen. Y hay una serie más de detalles que son dignos de relieve, ¿no?, para el lector, y por eso le pregunto sus impresiones como una joven peruana, que, como decíamos al comienzo de la clase, pues todos los seres humanos deseamos viajar por diversos motivos a diferentes lugares, y a veces en esos viajes donde ocurren situaciones como esta, donde este narrador, que por lo que nos dice vive en París, es el alter ego de Ribeiro, ha ido a este Congreso de la Juventud, y entonces ahí le ocurre esta anécdota. ¿Cómo la lee usted? ¿Cómo la interpreta desde su punto de vista femenino, desde su punto de vista de peruana? Por cierto, una peruana que vive muchas décadas después de aquel suceso que sí ocurrió. Eso ocurrió hacia mediados del siglo XX, ¿no? Probablemente hacia los años 50 y tantos, por ahí, pues no hacía muchos años que había terminado la Guerra Mundial. Entonces es otra atmósfera la que hay. ¿Qué nos podía comentar, señorita Yangali, acerca de este curioso relato de Ribeiro? Sí, profesor, lo que resalto es la temática de la frustración, en relación sobre todo al deseo sexual, ¿no?, al encuentro sexual, tanto muy fuertemente aquí en Bárbara, más que en los otros dos cuentos también referenciados, como Papeles Pintados y Un encuentro nocturno. Y como usted me pregunta desde el punto de vista femenino, está la idea de
la predominancia de este deseo sexual en el narrador o en el protagonista masculino, ¿no? Y dejando de lado el sentimiento o el deseo del femenino. Claro. Aunque en este cuento Bárbara, aparentemente todo indicaba que ella también estaría en ese deseo. Pero pues no es así. Sí, pues. Y eso recalca más la frustración del narrador, aún más, como dice el texto, por estar prácticamente a una distancia mínima, ¿no?, de la cama, en donde se realizaría pues todo el objeto del deseo del narrador. Resalto mucho esa idea de la frustración y la predominancia, pero también del deseo sexual varonil. Bien, también es interesante el relato desde el punto de vista de la comunicación en sí misma, las dificultades con que se encuentra la comunicación entre dos seres jóvenes que se atraen entre sí, pero no pueden comunicarse plenamente porque no tienen en común un idioma. Están en una ciudad donde ella habla el polaco, que es el idioma de su país, pero en cambio el joven habla español, habla francés. Y entonces ahí está dificultad. Sin embargo, eso no impide que la relación prospere de algún modo. Y a partir de ahí hay una secuencia de hechos que supuestamente nos van a llevar a una consumación, que es lo que busca el joven, porque está escrito el relato de la perspectiva del que vivió esta experiencia frustrante, ¿no? Y él va interpretando. Eso es también interesante, ¿no? Cómo interpreta él los gestos de esta joven que pertenece a otra cultura, a otra visión del mundo. Otro detalle importante en el relato, que tiene que ver con la época en que ocurrió esta aventura, es que en esa época, no hacía muchos años que había ocurrido la Segunda Guerra Mundial, que había sido catastrófica para Europa. Entonces todavía quedaban las heridas de esa tragedia bélica de aquellos años, y por eso es que en esa época, estamos además hablando de una época en que existía la Unión Soviética, y Polonia era parte de esa Unión Soviética, de esos países que supuestamente marchaban rumbo al socialismo. Y por eso la Unión Soviética se preocupaba de hacer esos congresos de la juventud, y esos congresos realmente se daban, ¿no? Yo lo sé por los testimonios de algunas personas. Uno puede comprobar que efectivamente esa era parte de la política de la Unión Soviética, promover congresos, y como ellos querían extenderse por todo el mundo, entonces en muchos otros países, como el caso del Perú, por ejemplo, existía el Partido Comunista del Perú, así se llamaba, que estaba directamente ligado con el Partido Comunista de la Unión Soviética, con sede en Moscú, la capital de ese inmenso país, pero en esa época era aún más inmenso porque se había anexado los países vecinos, los países de la Europa Oriental, entre los cuales está precisamente Polonia, ¿no? Varsovia, la capital, donde ocurren los hechos. Y entonces, sí que la Unión Soviética... Sí, y también está el hecho de la resistencia. Claro, también es cierto eso, ya había. Bárbara. Efectivamente, la resistencia de Bárbara, de alguna forma, como dice Elmore, simboliza la resistencia de esos países que fueron sometidos también por la Unión Soviética, ¿no? Entonces ese gesto quizá está significando esa resistencia invisible, o esa resistencia sutil, ¿no? Y por eso es que era importante saber qué decía la carta, ¿no? El narrador la guardó durante 10 años. En ese lapso pudo haberla hecho traducir, porque ya había vuelto a París, y sin duda en París, como es una ciudad cosmopolita, quizá averiguando
preguntando, que es lo propio de un personaje que tiene una carta en otro idioma, de una fruto de una experiencia. Quizá ahí estaba la explicación, o alguna noticia que hubiera permitido entender qué pasó en aquella, que fue una sesión curiosa, ¿no? Bastante curiosa, bastante singular. Pero bueno, el narrador no puso empeño, vamos, en hacer traducir esa carta, finalmente la rompió. Entonces esa carta es, diríamos, como la parte de un objeto que falta para completar. Si se completaba la información, y ya el relato en sí mismo hubiera estado más completo, pero nos da pie para especular qué podría haber, haciendo un intento de especulación, ¿qué cree usted que podría haber dicho Bárbara en esa carta? ¿Qué dice usted? Que es una especulación, pero tenemos derecho a hacerla. ¿Qué podría, cree usted, en circunstancias, dado que ya usted conoce la historia, que se le habría ocurrido a Bárbara de decirle a su eventual amigo, ¿no? A su amigo del paso? Bueno, las posibilidades, la especulación son varias. Son varias, como dice, ¿no? Mencionar algo sobre el último encuentro, hasta olvidarlo, hasta irse por otro tema, ¿no? O hasta, no sé, dar alguna noticia, claro, sobre ella. Claro, podría, por ejemplo, en esa carta haberle dicho que iba a viajar a visitarlo. Como en Europa la comunicación es más fácil que aquí, aún en esa época, quizá en la carta le decía, ¿no? Y quizá esa carta estaba, bueno, es una suposición. Entonces quizá ahí le decía, voy a viajar a París para encontrarnos, para conversar, ¿no? Es una posibilidad, como usted ha dicho, que se puede plantear a partir de este dato escondido, ¿no? Que deja en incertidumbre a los lectores acerca de lo que Bárbara le escribió a su amigo, al narrador. No sabemos cuál es su nombre. Ahora, el nombre del personaje también, ¿no? Bárbara, tiene una connotación cultural, histórica. Así decían los romanos a los que eran ajenos al imperio romano, que son unos bárbaros. Esos hablan así, bla, 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 y de ahí salió la palabra bárbaro, ¿no? Entonces el nombre de ella encarna de alguna manera también eso, ¿no? Frente a la Unión Soviética, los polacos eran los bárbaros, a los que finalmente los soviéticos dominaron, ¿no? Y eso, bueno, nos lleva en los minutos que nos quedan todavía a señalar que en esta ocasión también íbamos a desarrollar, claro, lamentablemente hubo ciertos inconvenientes, pero hay otro autor que brevemente, en lo que queda del tiempo, haremos una referencia a que otro narrador, a otro escritor, partamos de ahí, también realizó la misma experiencia que Ribeiro, que Vallejo, que Brais, o que Vargas Llosa, o que Valdelomar, o que Mariátegui, o que muchos otros autores, de hacer ese viaje desde el Perú, desde alguna parte del Perú, hacia Europa, ¿no? Europa es el padre, ¿no? Es el continente padre porque conquistó con violencia, humilló, violó literalmente a las mujeres de este imperio del Tahuantinsuyo, y ahí tiene el caso emblemático del Inca Garcilaso de la Vega, cuyo padre, bueno, se casó, engendraron ambos a este Gómez Suárez de Figueroa, que fue el primer nombre que se le ocurrió a su padre. Nada tenía que ver con la identidad mestiza del joven García, del niño, ¿no? del infante. Pero en fin, nada de eso impidió que el Inca fuera el que inauguró este recorrido simbólico, yo lo veo así, un recorrido simbólico, arquetípico del personaje que va en búsqueda del lugar desde donde partió la empresa de la conquista. Va en busca de ese padre violento que nos impuso su idioma. Usted y yo hablamos el español porque Francisco Pizarro lo trajo, ¿no? En la aventura de la conquista.
Y entonces el Inca es el iniciador de este viaje arquetípico que luego han realizado cada uno de estos escritores, que es lo que nos ha llevado a nosotros también a plantear este libro, en el cual hay dos universos narrativos que se corresponden con las experiencias vitales que vivió Ribeiro. Eso también le ocurrió al escritor Rodolfo Inostroza, ¿no? Por eso voy a leer de él para también tenerlo presente y que podamos en alguna clase que sea más adelante completar esta información. El escritor Rodolfo Inostroza, voy a leer solamente de él un comentario. Él también vivió la experiencia parisina. Acá nos vamos directamente a París y leeremos un breve comentario de un cuento que se llama Tres Tristes Tigres. ¿Ha oído esa expresión, Tres Tristes Tigres? ¿Señorita Yangali? ¿Ha oído alguna vez? Sí. Sí, claro. La lengua muy conocida. Así es, y también es el comienzo, entonces, dice, el título del cuento, porque es un cuento, es un homenaje a la novela del mismo nombre, Tres Tristes Tigres, del gran escritor Guillermo Cabrera Infante, publicada en 1967, en el mismo año en que se publicó 100 años de soledad. Un narrador en tercera persona cuenta la historia de una mujer espectacular llamada Charlotte, presumiblemente francesa, que logra conquistar y luego traicionar a tres amigos latinoamericanos que viven el exilio parisino. ¿Ve? Acá Inostroza multiplica los personajes, no es uno, sino son tres. Carlos es porteño quiere decir es argentino, Joaquín peruano y Eberhard chileno. El primero en caer en las redes de esta mujer fatal es Carlos. Sus otros amigos lo descubren una tarde, víspera de Año Nuevo, en que todos van a distintas fiestas a celebrar la fecha especial. El tiempo ha transcurrido, no sabemos cuánto, y el escenario también es otro. Joaquín, el peruano, veranea despreocupado, nada menos que en la paradisíaca Palma de Mallorca. De pronto ve que dos mujeres se acercan hacia él. Una es Elke, una alemana y vieja amiga del veraneante, y la otra nada menos que Charlotte, a quien el narrador llama también la dama del cuadro, basándose en el dato que había dado Carlos de que ella posaba en los cuadros que pintaba Rinaldi, un artista que había sido su esposo. En esta ocasión, Carlos no la acompañó. Sí, ya había conquistado a Carlos y ya había terminado con Carlos. Luego ya se encuentra con ese otro amigo que es Joaquín, el peruano. Se encuentran en otro lugar, ¿no? Y ahí él encuentra a Charlotte, que ya ha terminado su relación con Carlos, y ahora Charlotte y Joaquín comparten diversiones, fiestas, pero nada más, hasta que ella le hace saber que ya no es pareja de su amigo, y como ambos al parecer son libres, inician una relación sentimental. Es el segundo amigo que se convierte en pareja de Charlotte. Cuando Carlos, que está en París, se entera, el primero, ¿no?, de todo, arma un escándalo, se enoja con los dos traidores. Pero cuando estos regresan, los dos amigos conversan, culpan a Charlotte de lo que ha pasado y Carlos acepta que Joaquín siga con ella. El primero se enojó, pero luego perdonó y dijo, bueno, no importa, sigue tú con ella, le dijo a Joaquín, que es el segundo amante, el segundo latinoamericano que conquista a Charlotte. El peruano disfruta a plenitud su Joaquín, ¿no?, este tiempo, y utiliza la casa de Charlotte, la mujer espectacular que hemos dicho, que tiene hijos y mascota, como un centro de reuniones con gente de todo tipo que disfruta de la cordialidad de los anfitriones. Todo continúa viento en popa hasta que una noche de Año Nuevo, Charlotte seduce al tercer tigre, el chileno Eberhard, y justifica su tercera traición, aduciendo que ese mismo día Joaquín se ha marchado al sur de Francia para reunirse con una ex. O sea que todos son traidores, ¿no? No solamente Charlotte, que está con un amigo, luego con el siguiente, luego con el tercero, sino que también los demás, como hace Joaquín, se va a visitar a una ex al sur de Francia, y por eso Charlotte no tiene ningún problema en establecer la tercera relación con el chileno, ¿no? Bueno, dice, cuando este volvió, o
o sea, cuando Joaquín el peruano volvió a París y se enteró de lo que había ocurrido, se enojó igual que lo había hecho Carlos, el primer traicionado. No les quedó más remedio que unirse para lamentar que ella se había ido con el mejor amigo de ambos, es decir, con el chileno, ¿no? 2 meses después, Charlotte dejó a Eberhard y los 3 tristes y traicionados tigres, abrumados por la vergüenza, dejaron de verse durante 2 años. Al reunirse después de tanto tiempo para jugar una partida de billar, Carlos les dio la noticia de que Charlotte se había vuelto a casar. Joaquín quiso saber con quién y Eberhard afirmó que con un soltero, porque ellos 3 seguían siendo casados. ¿Cómo interpretar esta afirmación? ¿Cada uno de ellos tiene una esposa y Charlotte solo fue un amante? ¿O ellos 3 forman una especie de matrimonio? No. Lo cierto es que este trío sufre con un discreto encanto las traiciones de ella y de ellos entre sí. A su vez, bueno, el sueño americano ya es otro cuento, ¿no? Narrado en primera persona, a través de la historia de Jacques, que había fracasado en París, muestra cómo luego de haberse trasladado a Nueva York, si consigue hacerse rico. Bueno, pero quisiera detenerme brevemente en este cuento, ¿no? Que se llama Tres tristes tigres, que es el nombre que Rodolfo Inostroza, escritor peruano, le pone a este cuento, donde nos sorprende con esta anécdota en la cual en un primer plano destaca la presencia de Charlotte, esta probablemente parisina, presumiblemente francesa. Esta Charlotte conquista sucesivamente a 3 personajes que son Carlos, argentino, uruguayo, argentino, Joaquín, que es el peruano, y Eberhard, que es el chileno, ¿no? Entonces, parece ser que Inostroza tiene una visión más, ¿cómo podríamos decir?, más cosmopolita, más informal, menos convencional que el narrador que queda Ribeiro en cada cuento, porque en ningún caso hemos visto en los cuentos Ribeiro esta sucesión de traiciones, ¿no? Traiciona a Charlotte, pero también luego traiciona a Joaquín, en fin, finalmente los 3 se quedan solos a rumiar su fracaso, los 3, porque Charlotte ya se haya encontrado a un cuarto hombre en su vida, y nada impide pensar que podría también encontrar a un 6º y un 7º, y así sucesivamente. Entonces cuento con mucho humor, pero lamentablemente ya por el tiempo no podemos ampliar, ¿no? Creo que desde ese punto de vista ha sido una clase en la cual hemos podido presentar, aun cuando usted haya estado menos tiempo, no puede presentar mi libro y comentarlo con la participación de ustedes. Esa era la idea de esta presentación en que hemos hablado de Ribeiro como el gran cuentista que lo es. Recuerde usted que creo que vamos a tener presentaciones. El 12 tenemos como expositora del tema del teatro occidental, ojo, y quizá tengamos la presencia de César de María. Eso está por confirmarse, eso no lo sabemos, ¿ya? Pero en principio Eliana Vázquez, que es parte del equipo de la cátedra, ella va a dar para ustedes una exposición. Parece que va a estar Marixa Núñez. Ah, bueno, vamos a tener a 12 expositoras ese día. Va a ser muy interesante. Y luego, por favor, señorita Yangali, le hago esa invocación para que usted esté presente, porque las clases próximas tenemos una serie de homenajes y queremos que usted esté presente, ¿ya? Eso es lo que le pedimos de manera especial, que pese a todas las dificultades, haga lo posible y lo imposible para participar. Va a tener oportunidad de acrecentar sus conocimientos. Y bueno, hoy día no puede usted quejarse, ya tiene para su uso particular el libro que nosotros hemos publicado y que vamos a presentar el 31 de agosto en la feria de Lima, la Feria Internacional de Lima, la FIL, ¿no? Ahí presentaremos con el distinguido profesor Jorge Lava, este libro que hoy día, como una primicia, como un adelanto, como una previa, hemos presentado gracias a la presencia de ustedes, ¿ya? Quedará entonces lo de Inostroza para trabajarlo
con más detalle en algún momento, esperemos que sí. Pero eso depende de la regularidad y de la puntualidad con que ustedes asistan a ese curso. Así que le esperamos, por favor, en la próxima reunión, por favor, y trate usted de no, pues no fallarnos durante todo el tiempo que dura la clase. ¿Correcto? ¿Me escuchó? Sí, sí, lo Ya. escuchan. Bueno, esperemos que nos haya escuchado porque ustedes le dan sorpresas, ¿no? Esperemos que sean buenas sorpresas y no malas sorpresas. Bueno, buenas noches. Bueno, ya le escuchamos. Muy bien. Entonces, usted está de paso así, pues asegurando su presencia, su asistencia en esta clase. Muchas gracias. Muy buenas noches.